Queremos continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios y estamos estudiando, hermanos, la iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia en el libro de Apocalipsis. La iglesia de Tiatira es la iglesia que iniciamos el miércoles pasado y estuvimos viendo algunos detalles muy interesantes de esta iglesia. Estuvimos viendo, hermanos, acerca de la presentación que hizo el Señor Jesús ante esta iglesia y cómo Él resaltó algunas áreas que estaban caminando bien en esta congregación ubicada en Tiatira, pero que luego en el verso número 20, capítulo 2, verso 20 del libro de Apocalipsis, notamos que viene el centro del mensaje, el centro que llama la atención al Señor y que es el punto donde el Señor se concentra para poder, hermanos, enmendar lo que estaba sucediendo en esta congregación. Como vimos también la vez anterior, en cada iglesia siempre el Señor resaltaba áreas buenas, ¿verdad? No se enfocaba mucho, nomás las mencionaba de una forma general, lo que estaba caminando bien, digámoslo de esa manera, en esa iglesia, pero sí se detenía en las áreas o en el área donde la iglesia estaba flaqueando. Entonces ahí el Señor traía exhortación a esa área, a ese detalle de esa iglesia, para que la iglesia entonces prestara atención y pudiera superar esa debilidad que había en ellos en particular. Entonces, en el caso de Tiatira, la cuarta iglesia, hermanos, del libro Apocalipsis, le sucede la misma situación. Todas están en la misma situación. El Señor se presenta, vimos en el verso 18, como ojos con llama de fuego y pies semejantes al bronce. Luego también en el verso 19 el Señor hace mención de las áreas donde está la iglesia trabajando bien, pero en el verso 20 se detiene, y ahí el verso 20 se expande el verso 20 para poder hablar, ¿verdad?, qué está pasando dentro de la iglesia de Tiatira. Ahora nosotros vamos a estar varios estudios, varios miércoles, hermanos, sumergidos en el verso número 20 para poder, hermanos, descubrir, ¿verdad?, conocer qué es lo que está sucediendo entonces en esa congregación y poder, ¿verdad?, simultáneamente comparar con lo que sucede hoy en día en este mismo detalle. Para iniciar entonces, hermano, quisiera leer un versículo que está en el libro de Proverbios, capítulo número 6, y vamos a leer, hermano, un versículo que se encuentra en el verso 26. Proverbios 6, verso 26. Proverbios 6, verso número 26. Con este versículo creo que pudiera yo resumir, hermanos, todo lo que vamos a estar hablando durante todos estos días, si el Señor nos los permite, y que le pediremos al Señor, ¿verdad?, que nos dé conocimiento, sabiduría, para poder, hermanos, hablar de su palabra en esta área, específicamente en esta área. Dice la Escritura, bueno, antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar para que sea el Señor quien nos bendiga. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor, para adorar, exaltar tu hermoso nombre. Gracias, Señor amado, por el tiempo donde podemos buscar tu rostro a través de la oración, a través, Señor amado, del clamor,
Ahora te suplicamos, Señor, que nos ayudes a través de la meditación de tu palabra, que traigas el consejo sabio, Señor, y que nos permita, Señor amado, aprender de ella. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Muy bien. Proverbios capítulo 6, verso número 26, dice de la manera siguiente: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Amén. Eso es todo el mensaje de la iglesia de Tiatira, hermano. Pudiéramos proceder para la siguiente iglesia, pero vamos a ver muchos ejemplos que están acá, hermanos, impregnados en el verso número 20, que básicamente, hermanos, la estrategia que se está utilizando acá, la estrategia que el diablo estaba utilizando acá, hermanos, la estrategia que el diablo está usando, hermanos, en la iglesia de Tiatira, es un arma, hermanos, que va dirigida específicamente, hermanos, hacia el sexo masculino, utilizando el sexo femenino, hermanos, para derribar el sexo masculino. Vamos a ver, hermanos, qué fue lo que, cómo el enemigo trabajó en esta área, cómo afectó esta área, hermanos. En este caso vamos a ver los ejemplos que aparece ahí. Les había mencionado de que íbamos a hablar un detalle, hermanos, de este profeta Balaam. Lo habíamos estado viendo en las otras iglesias, como, hermanos, la doctrina, más bien, hermanos, la forma de operar de este hombre Balaam, hermanos, se mantenía vigente, hermanos, dentro de la iglesia. Y que, hermanos, hablamos de un aspecto, cómo fue que Balaam, hermanos, trabajó en el Antiguo Testamento, hermanos, para poder, hermanos, atacar al pueblo de Dios. En primer lugar, hermanos, vimos ese aspecto. Hoy vamos a ver otra área, porque Balaam, hermanos, no se quedó, ¿verdad?, de brazos cruzados con su primer intento y con su primer fracaso. No se quedó de brazos cruzados. Hizo un segundo intento, y el segundo intento que él hizo, hermanos, logró, hermanos, alcanzar su propósito. Y eso trajo, hermanos, derrota al pueblo del Señor. Entonces, esa misma actitud que él tomó, viene ahora, hermanos, más adelante en la historia del Antiguo Testamento. Surge una mujer, hermanos, llamada, que es el nombre aquí relevante, Jezabel, que ocupa la misma estrategia que ocupó Balaam, la misma estrategia. Y luego, hermanos, en la iglesia de Tiatira se levanta una persona del sexo femenino, una mujer que empieza a utilizar por tercera vez, hermanos, la misma estrategia, la que utilizó Jezabel en el Antiguo Testamento, la misma también que utilizó tiempo atrás el profeta Balaam. Entonces, esa repetición, hermanos, no es casualidad. Es que, hermanos, el enemigo está trabajando siempre con las mismas herramientas, de la misma manera. Y parece que como que al pueblo de Dios a veces, ¿verdad?, bueno, nos dormimos o nos desubicamos, o, hermanos, o perdemos algo entre nosotros, que el diablo nos agarra por el mismo lado, de la misma manera, hermanos, y como que estuviera, hermano, el azote del diablo ya programado
para la iglesia, para el creyente. De manera que el diablo como que, hermanos, programara, ¿verdad? Para tal mes, para tal día, voy a agarrar a palazos a estos creyentes, hermano, y nos agarra y nos da siempre por el mismo lado, usando la misma técnica, los mismos métodos. Entonces como que nosotros, hermano, ¿verdad? No despertamos en un sentido de que no nos damos cuenta de que las cosas se están repitiendo. No sé si en algún momento en su vida espiritual usted ha notado cómo el enemigo, hermanos, forma las estrategias, forma los planes para poder atacarlo a usted, para poder atacarlo, por ejemplo, en el área financiera, en el área matrimonial, en el área laboral. Hermano, hay siempre, ¿verdad?, elementos comunes que se repiten. Posiblemente los rostros de las personas sean diferentes, posiblemente el nombre del lugar sea diferente, pero, hermano, el resto de detalles siempre se conservan. Eso quiere decir, hermano, que el diablo siempre ocupa repetidamente, hermano, su proceso y su forma de poder atacarnos a nosotros. Entonces, nosotros como que, bueno, nos agarra desprevenidos, nos agarra, hermano, por sorpresa. Pero después que nos ha paliado, hermanos, no pensamos un poquito cómo es que esto se está repitiendo constantemente. Entonces, este detalle es muy interesante, ver que Balaam ocupa ese método, la mujer llamada Jezabel ocupa ese método, y luego aparece otra mujercita en la iglesia de Tiatira repitiendo la misma situación. Entonces, el Señor, ¿verdad?, en la iglesia de Apocalipsis, a esta mujer no la llama Julia, Carmen o cualquier nombre, ¿verdad? Es decir, no menciona acá, hermanos, el nombre personal de la mujer, sino que, hermanos, simplemente le da un seudónimo, y el seudónimo, hermanos, es del pasado, ¿verdad? Para señalar y hacer referencia, ¿verdad?, que lo que ocurrió en el pasado es lo mismo, hermanos, se está volviendo a repetir. Entonces, es verdad, el Señor pudo haberla llamado por el nombre propio, pero al darle el nombre propio no nos hubiera conectado nosotros con el pasado y examinar a aquella que también hizo lo mismo que está haciendo esta acá. Pero al Señor ocupar ese seudónimo, hermano, nos despierta y nos lanza hacia el pasado, y podemos ver, ¿verdad? Oh, caramba, esto se está volviendo a repetir otra vez. Entonces, hermanos, aquí con este verso que leía, ¿verdad?, del verso capítulo 6, verso 26 del libro Proverbios, hermanos, prácticamente es la estrategia del enemigo usando al sexo femenino para, hermano, destruir, ¿verdad?, y atacar al sexo masculino. Vamos a hacer, hermano, vamos a abrir, hermano, la Biblia en otra porción que se encuentra en Números. Vamos a irnos a Números. Y antes de hermanos, de mencionar el capítulo de Números, en qué números nos vamos a quedar, quisiera preguntarle, ¿se recuerdan, hermanos, cuando vimos a Balaam, qué fue, hermanos, la estrategia que él, hermanos, o qué fue lo que estaba sucediendo él con el pueblo de Dios? ¿Quién se recuerda? Vamos a refrescar esa parte, porque quizás no la vamos a tocar, porque ya la hemos tocado como 2 veces en las otras iglesias anteriores. Pero para no perder de vista ese detalle, hermanos, ¿quién se recuerda qué fue lo que hizo Balaam, hermanos, anteriormente en el pueblo de Dios? Balaam, hermano, era un hombre que estaba adorando a los dioses paganos, ese nombre Baal, hermanos, es un nombre que se origina que significa también Señor. Es un nombre que significa Señor, pero que no es el Señor Dios Todopoderoso, sino que es un nombre, es un atributo de Señor,
pero dirigido a los ídolos, al ídolo de Balaam, al ídolo, hermanos, de Balaam, de las tierras paganas, dirigido a los ídolos de las tierras paganas. Aparte de que era un hombre que adoraba, hermanos, a los ídolos, ¿qué otro aspecto había en él también? Recordemos que Balaam, hermanos, según se ha mencionado en algunas partes, era un hombre israelita. Era un hombre israelita. Era un descendiente de la tribu de Rubén. Era un hombre israelita. Aparte de eso, ¿qué otro detalle más pudiéramos mencionar? ¿Qué fue lo que Balaam hizo? Cuando le dicen a usted, ¿tú ya leíste a Balaam en la Biblia? Y usted se queda, ¿de qué me estás hablando? Pero usted ya se acuerda, usted se acuerda. Entonces, ¿cuál es la primera impresión que se le viene? ¿Se recuerda una fotografía, para darle una pista? ¿Se recuerda una fotografía que les puse por ahí? ¿Qué aparecía en la fotografía? Un burro, ¿verdad? A ver, le estoy dando pistas. Entonces, ¿de qué podemos hablar de Balaam? Aparte que era un hombre que adoraba ídolos, un hombre israelita, ¿qué más? Sí, un hombre ambicioso, ¿verdad? Un hombre avaro, un hombre, hermanos, que se daba a, ¿qué más? Hay una palabra, ¿verdad? Ambicioso, ¿cuál era otra palabra que dije? Ambicioso, avaro. No sé, hay otra palabra que se usa aparte de esas dos. La codicia. Esa es la palabra, la codicia. Era un hombre que codiciaba, hermanos, y entonces, ¿verdad? A causa de eso, él se vendía, hermanos, a causa de los bienes materiales. Ahora, aparte de eso, ¿qué fue lo que hizo él entonces? De eso vamos a estar hablando. Pero ¿qué fue lo que hizo él anteriormente, antes que hiciera eso? Ok, él fue, hermanos, llamado para qué, para poder, hermanos, proferir maldición para el pueblo de Israel. ¿En qué momento? ¿En qué momento fue? Israel había salido de Egipto, hermanos, había cruzado ya el Mar Rojo, iban rumbo a la tierra prometida, y en ese trayecto ellos se encontraban con pueblos en el camino, y los pueblos que se encontraban en el camino, hermanos, ellos, ¿qué hacían con los pueblos que se encontraban en camino? ¿Perdón? Un poquito más ajustado ahí la respuesta. ¿Cómo fue? Exactamente. Ellos iban y pedían, ¿verdad?, condiciones de paz. Las condiciones de paz, ¿cuáles eran? Déjanos pasar por tus calles, porque vamos rumbo hacia allá y necesitamos pasar por tu ciudad, por tus calles, por tus veredas, y te prometemos, no vamos a hacer la guerra, no vamos a tomar nada, no vamos a hacer absolutamente, simplemente necesitamos caminar y pasar. Entonces, los que le daban la bienvenida se iban, ¿verdad? No pasaba nada. Los que le decían, no, por aquí no pasas. Entonces, eso era guerra segura. Entonces, la guerra era, ¿verdad?, destruir, acabarlos, porque era conseguir el objetivo era pasar rumbo hacia la tierra prometida. Entonces, en ese trayecto, ¿verdad?, habían destruido, hermanos, unas ciudades muy importantes. Yo todavía no he hablado de esas ciudades, pero, hermanos, esas ciudades, cada vez que se habla del pueblo de Israel, hermanos, destruyendo o haciendo guerra,
en el Antiguo Testamento siempre están esas ciudades y esos reyes siempre se mencionan. Entonces eso quiere decir que eran ciudades, reyes y reinados, hermanos, muy importantes, que Israel los, hermanos, hizo guerra, los destruyó, los venció. Entonces en ese trayecto, hermanos, que Israel venía de ganar esas batallas, hubieron dos reyes, hermanos, que se dieron cuenta que entonces Israel iba a pasar por donde ellos. Les iba a pasar lo que les había pasado a las demás naciones. Entonces, a consecuencia de eso, ellos buscaron a un hombre llamado Balaam. ¿Para qué? Para que se subiera, hermano, a la cumbre. Y estando en la cumbre, hermanos, él, ¿verdad?, profetizara, hermanos, en contra, maldiciendo en contra de ese pueblo, para que, hermanos, cuando ellos fueran a la guerra, vencieran al pueblo de Israel. Entonces, como vimos que estos hombres, ¿verdad?, estos dos reyes, hermanos, quisieron sobornar, le ofrecieron, insistieron, ya hablamos de eso, hermanos. Dios, ¿verdad?, no permitió que cuando, hermanos, a Balaam, hermanos, invocara el Espíritu para poder maldecirlo, hermano, el Espíritu Santo, ¿verdad?, vino sobre él y la maldición se tornó en bendición. Entonces no permitió, fíjense, no permitió el Espíritu Santo, hermano, no permitió el Espíritu Santo, hermanos, que de la boca de él, fíjense, de él saliera maldición, hermanos, para el pueblo de Dios. No salió maldición, al contrario, salió bendición. Y, hermanos, lo hizo, fíjense, lo hizo enfrente del rey que le estaba, hermano, pagando. Y después que el rey, hermano, después que él terminaba la profecía, el rey se molestaba y decía: bueno, te he llamado para que los maldigas, no para que los bendigas. Entonces se iban para otro lugar, a ver, tal vez de aquí, ¿verdad?, sí los puedo maldecir, hermano. Y no pudo, por más que intentó, hermanos, no pudo Balaam maldecir al pueblo de Dios, que era bendito. Ahora, hermanos, espiritualmente hablando, hermanos, hay una cobertura en el creyente, una cobertura en el creyente, hermanos, de bendición, donde por más que nos maldigan, por más, hermanos, que nos lancen dardos, hermanos, cuando está esa cobertura de Dios, hermanos, no hace efectividad en la vida del creyente. Cuando hay cobertura de Dios, hermanos, no hay impacto, pero cuando no hay cobertura de Dios en la persona, hermanos, cualquier zancudo y mosca se lo acaba al creyente. Ahora, ustedes que, hermanos, que predican la palabra de Dios y que tienen reuniones familiares y que hablan del Señor, hermanos, ustedes tienen la obligación, hermanos, de pedirle al Señor cobertura para que cuando ustedes estén ministrando, hermanos, tengan ya la guerra ganada en el ámbito espiritual. Porque cuando nosotros, hermanos, vamos a ministrar y vamos a compartir la palabra, vamos a un consejo, ahí, hermanos, ahí se va a librar una lucha, hermano, una lucha en vivo, hermano, en vivo, en ese momento. Y ahí se necesita, hermano, tener ya la cobertura ya puesta, ¿verdad? No es que usted va a estar peleando y se va a sentir como apagado, desanimado, y que de repente le va a decir: hermano, mire, mejor dejen de cantar, mejor espérenme, denme un segundito, voy a orar una media hora y después regreso. Hermano, en ese momento es muy importante que usted vaya ya cubierto con la sangre de Cristo. Es mejor ir ya cubierto, hermanos, que lo agarren desprevenido, hermano, y que uno salga corriendo del lugar por no saber qué hacer en ese momento. Entonces, hermano, esa cobertura, hermano, no solamente se necesita en el momento que uno va, hermano, a ministrar o a predicar la palabra, sino que se necesita mucho tiempo antes, desde que uno llega a la casa, desde que uno le dice a la familia: prepárense, cámbiense, alístense, vamos para allá, en el trayecto que uno va manejando, hermano, en el camino. Es decir, todo ese tiempo que se invierte, hermano, es muy importante que la cobertura del Señor, hermano, esté ya lista sobre las personas, sobre, hermano, el individuo, el hermano, la hermana. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de la confrontación,
de la confrontación. Cuando uno predica la palabra de Dios, hermano, hay una confrontación. Siempre hay una confrontación, hermano, entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Siempre hay una confrontación. Si usted no tiene una confrontación, entonces hay que examinar qué entonces es lo que uno está haciendo, porque, hermano, la luz, hermano, tiende a repeler las tinieblas. Pero si no hay, hermano, esa acción de repeler, entonces quiere decir que nos unimos. Entonces somos tinieblas y vamos donde las tinieblas. Entonces no hay, ¿verdad? Ningún rechazo, no hay, hermano, absolutamente nada. No pasa nada, todo está bien. Entonces, pero no es así. Nosotros vamos con una luz, ¿verdad? Y siempre que encendemos la luz, hermano, es para alumbrar sobre las tinieblas. Entonces, cada vez que la luz alumbra sobre las tinieblas, hermano, hay una acción de repeler en ese momento, de confrontación. Entonces, hermano, la cobertura espiritual es muy importante, hermano, para el creyente. Ahora, una persona que anda mal en los caminos de Dios, no esté pidiendo, diría yo, hermanos, cobertura, más bien pida reconcilio. Sí, si está mal, hermanos, Dios no va a contradecirse a Él mismo. El Señor, hermano, por mucho que lo ame a usted, el Señor no va a quebrantar su palabra para, hermanos, cumplir su capricho. No lo va a hacer, hermano. El Señor tiene que, hermano, mantenerse, hermano, fiel a su palabra, de manera, hermano, que su palabra, hermano, no lo delate a Él como mentiroso, ni que Él, hermano, se contradiga con lo que ya está escrito de su propia boca. Entonces, hermano, aquí vemos nosotros que entonces Israel, ¿verdad?, con la cobertura de Dios, no pudo ser atacado por la maldición, hermano, de un hombre que era amante de la codicia, hermano, y que se prestaba, hermano, para poder, en otras palabras, ser, hermano, él poseído, no por el Espíritu Santo, ser poseído por otros espíritus, para que de esa manera, hermano, él profiriera, hermano, palabra de maldición para el pueblo de Dios. Entonces, hermano, nos vamos a ir a un capítulo. Y aquí yo tengo, hermanos, el caso del libro de Números, capítulo 31. Y vamos a ver, hermano, del verso 1 en adelante. Números, capítulo 31, verso 1 adelante. Aquí vamos a ver, hermano, en primer lugar, la segunda estrategia que Balaam ocupa para atacar, hermano, el pueblo de Dios. Ya vimos que la primera que intentó, que era de maldecirlo, no pudo conseguirlo. Entonces aquí hay un segundo intento de Balaam, hermanos, para destruir el pueblo de Dios. Y aquí sí tuvo, hermanos, crédito sobre lo que hizo. Entonces, Números 31, capítulo 31, verso número 1, dice de la manera siguiente: Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Es decir, Dios le dijo: antes que tú mueras, tienes que hacer guerra contra los madianitas para agarrar venganza de lo que ellos hicieron con ustedes, del pueblo de los madianitas, de lo que ellos hicieron con ustedes. Verso 3: entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Verso 4: 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Verso 5: así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Verso 6: y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Verso 7: y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. También verso 8: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También, ¿a quién más mataron? Se lo echaron, hermano. A Balaam, hijo de Beor, lo mataron a espada. Ese hijo del diablo no podía escaparse esta vez, hermano. Le cayó ahí, hermano, lo mataron. Entonces,
¿Cuál fue el pecado que ocurrió? Bueno, vamos a verlo aquí un poquito más en detalle, pero vamos a leer estos versos. Verso 9. El problema que ocurrió fue, hermano, que los hijos de Israel llevaron cautiva a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Verso 11. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres, dice, como de bestias. ¿Qué fue lo que no, hermanos, haciendo una pausa, qué fue lo que hasta aquí, hermanos, no aparece que ellos, hermanos, tomaron como botín? ¿Qué cosa mira usted que no está en esta lista de lo que ellos trajeron como botín de guerra? Botín de guerra es una expresión que es muy usada en la Biblia. Botín de guerra, ¿qué es? Que yo voy a la guerra con mi pueblo y al llegar allá, ¿verdad?, mato a las personas, pero después de matar a las personas, yo veo qué me puedo traer. Me traigo esto, me traigo unos animales, me traigo la plata, el oro, los metales, me traigo mujeres, me traigo esclavos, me traigo frutas, granos. Yo decido, me traigo esto y esto no me lo traigo, lo dejo ahí. Entonces, eso era botín de guerra. Ellos aquí, hermanos, lucharon contra Madián, lo derrotaron y tomaron botín de guerra. De ese botín de guerra que ellos trajeron, ¿qué fue lo que no está en la lista? Vamos a ver, léalo. ¿Qué fue lo que no está en la lista? ¿Qué cree usted que es lo que está haciendo falta? Con una cosa acabaron, con el resto no lo acabaron, se lo trajeron. Las mujeres, ¿qué? ¿Qué es lo que no está en esta lista? No. Los dioses no podían ser botín de guerra, esos tenían que darle fuego. Los príncipes le dieron a todos. Ahí está en la lista. Los 5 reyes de Madián. Balaam también. Solo mataron. Eso está en la lista. ¿Qué es lo que usted no mira en la lista? Mataron los 5 reyes, mataron a Balaam, hermano. El resto se lo trajeron. Pero hay una cosa que se lo acabaron y que no está en la lista. ¿Qué es? Los varones, gracias. Los varones fueron los únicos con los cuales ellos mataron. Bueno, aparte de los reyes, aparte de Balaam, a todos los varones los mataron. El resto que quedó, mujeres, adultas, niñas, y toda la lista que aparece ahí, despojos todo fue como botín y se lo trajeron. Entonces, verso número 9 dice: y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, a todas sus bestias, todos sus ganados, arrebataron todos sus bienes. Dice: incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, tomaron todo el despojo y el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés, el sacerdote Eleazar, y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que está junto al Jordán, frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Entonces, cuando ellos venían con el botín de guerra, después de, hermanos, invadir a los madianitas, Eleazar, el sacerdote Eleazar y Moisés salieron a encontrarlos. Recordemos que Aarón, que era el sumo sacerdote, él ya había muerto, fue el primero que murió. Ahora, después de esta guerra, moría Moisés, eso era lo que estaba ya estipulado. Entonces fue Moisés y el sacerdote Eleazar a esperar al pueblo que venía de la guerra, a recibirlo. Verso 14: y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército del pueblo de Dios, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. O sea, Moisés se enojó con todos los líderes que venían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? O sea, reclamó Moisés: ¿por qué las traen a todas ellas? ¿Cuál fue la razón?
La razón, hermanos, fue la siguiente, verso 16. He aquí que por consejo de Balaam fueron ellas, las mujeres madianitas, fueron ellas, dice, fueron ellas las que por causa de los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Eso es, hermanos, que toda mujer que haya tenido relación sexual con un hombre. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos, y asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Entonces, esas mujeres que traían, hermanos, ¿verdad?, como botín de guerra, hermanos, Moisés se disgustó porque el pueblo, hermanos, las perdonó, y Moisés hace mención que fueron precisamente ellas las que, hermanos, fueron causa de tropiezo para Israel anteriormente, ya lo vamos a leer, y que a consecuencia de eso hubo mortandad entre el pueblo de Israel. ¿Ustedes entienden, hermano, a qué me refiero cuando digo mortandad? Cuando hablo de mortandad, hermano, me refiero a un juicio de Dios que cae inmediatamente en el pueblo de Dios, y que en ese mismo instante, hermanos, comienza a suceder entre el pueblo, entre los habitantes del pueblo, hermanos, situaciones sobrenaturales en forma de juicio, y que, hermanos, simultáneamente comienzan las personas a morir. En este caso vamos a ver, hermanos, qué fue lo que sucedió acá. Vámonos, hermanos, siempre al libro de Números, y vamos, hermanos, a ver el capítulo número 25, capítulo número 25, capítulo número 25 de Números, capítulo número 25 de Números. Dice entonces la historia, qué fue lo que hicieron estas mujeres que las traían de regreso, y que Moisés se enojó y les dijo: maten todas esas mujeres que han tenido relación con hombre, y solamente dejen a las niñas que no han tenido relación, solamente a ellas, al resto acábensela, porque fueron la causa de que viniera mortandad sobre el pueblo de Dios. Entonces, verso 25, capítulo 25, verso 1 de Números, dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ahora, cuando dice aquí, hermanos, que el pueblo moraba en Sitín, recordemos que Israel sale, hermanos, de Egipto, cruza el Mar Rojo y comienza en su trayecto hacia la tierra prometida, hermanos, a morar, hermanos, en tiendas de campaña. Y, hermanos, ellos no tomaban la decisión, hermanos, de decir: aquí me quedo, aquí me gusta, o por aquí me voy, o por aquí no me voy. Desde que ellos salieron de la tierra de Egipto, salieron con una dirección que Dios se la estuvo proveyendo, y que, ¿quién se recuerda cuál era esa dirección que ellos tenían? Esa dirección que Dios le proveyó al pueblo de Israel desde que salieron de Egipto, hermanos, iba a estar con ellos hasta que entraran a la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo fue que se tardaron desde que salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida? ¿Cuánto tiempo fue el lapso que hubo, hermanos? 40 años, 40 años. ¿Cuánto tiempo, hermanos, yéndose en línea recta, verdad? Tomando los trenes y los aviones a tiempo, hermanos, subiéndose a los buses y no perdiendo ningún viaje, hermanos, en línea recta, ¿cuánto era el tiempo que se tardaría, supuestamente?
40 días. ¿Cuál es la prueba que tenemos de eso? Ese fue el tiempo que se tardaron los espías. Muy bien. ¿Y cuántos espías fueron? Fueron 12 espías. Entonces, de esos 12 espías que fueron, ¿verdad? Se tardaron 40 días. Ahora, esos 40 días se tardaron un día por año, 40 años. ¿Por qué? Fue un juicio. ¿Pero por qué? Fue una desobediencia. ¿Pero por qué? Murmuraron, renegaron, ¿pero por qué? ¿Cuál fue la razón que hizo que murmuraran, desobedecieran, etcétera, etcétera? ¿Cuál fue la causa principal? Vamos, hay que darle forma, ¿verdad? Moldearlo bien la palabra, la frase, y aquí está, hermano. ¿Cuál fue la causa principal por la cual ellos, hermanos, hicieron todo lo que acaban de mencionar? ¿Cuál fue? Ajá. ¿Cuál fue? Creo que todavía yo no he predicado acerca de eso. Se lo voy a perdonar, pero no les quiero dar otra oportunidad. ¿Cuál fue la causa principal por la cual el Señor envió ese juicio? Ellos hablaron, pero ¿qué fue lo que ellos hablaron? Sí, estaban diciendo eso, lo repetían durante todo el trayecto, ¿verdad? No de los 12 espías, en todo el trayecto de todo el pueblo. Eso siempre lo traían desde antes que salieran de Egipto. Porque, hermanos, hubo un momento donde ellos se lo dijeron a Moisés y le dijeron: esto mismo te lo decíamos cuando estábamos en Egipto. ¿En qué momento fue que dijeron esa frase? ¿Quién se recuerda? Ay, ya casi le decía, hermano. Cuando estaban frente al Mar Rojo, en ese momento que vieron el mar y que vieron que venía, ¿verdad?, los egipcios, en ese momento dijeron: esto era lo que te decía cuando estábamos allá. Ahora, esa frase la venían repitiendo, pero hay algo en particular, hermanos, que ocurrió. Le voy a dar una pista: en los 12 espías, más bien en los 10 espías, porque hubieron 10 que dijeron una misma cosa y hubieron 2 que dijeron otra cosa diferente. Esos 2 que dijeron otra cosa diferente, ¿quiénes eran? Perdón. Caleb y Josué. Usted le puede poner Josué a su próximo hijo, ¿verdad? Y Caleb también al otro que viene después de Josué. Entonces, les estoy facilitando los nombres bíblicos. Gloria a Dios, hermana, así se habla por fe. Josué y Caleb fueron los únicos dos de toda esa generación de hombres que entraron a la tierra prometida. Ni Moisés entró, ni Moisés, ni su hermano Aarón, ni los restos de hombres de 20 años para arriba. Eran miles. Sí, hermano, si solo hombres de guerra de 20 años para arriba que salieron de Egipto, salieron 600,000. Ni uno entró a la tierra prometida, ni uno. Porque esos se dejaron influenciar por lo que dijeron los 10 espías. Y por eso fue que, por lo que dijeron los 10 espías, hermano, por esa causa el Señor puso
un día por año, y los castigó a ellos y a todo el pueblo. Les dijo: ninguno de ustedes va a entrar. Y como dijo ahí el hermano, ellos decían: nosotros vamos a quedar tendidos en el desierto. Pero ellos decían: no nos interesa tanto a nosotros, nuestros hijos, la generación que viene de nosotros es la generación que se va a perder en el desierto. Entonces vino el Señor, hermano, y les dio un pastelazo en la cara, hermano, y les dijo: pues hoy voy a revertir el proverbio de ustedes. Mire, hermano, hay veces que nosotros tenemos unos proverbios que, hermano, en vez de resaltar en nosotros sabiduría y conocimiento y madurez, hermano, lo que hacemos es resaltar la bajeza, hermano, y resaltar la humanidad y lo vergonzoso de nosotros. Y ahí Dios, hermano, revierte el proverbio. ¿Para qué? Para resaltar y enfatizar que su palabra siempre estará sobre todo dicho humano. Siempre, siempre. Entonces el Señor dijo: bueno, ustedes dicen que sus hijos van a quedar postrados, pues les voy a revertir el proverbio, a ver qué pasa. Ahora los que van a quedar postrados van a ser ustedes, y sus hijos son ellos los que van a entrar a la tierra prometida. Dicho y hecho. Todos los 600,000, todos ellos, hermanos, ni uno, excepto dos. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Excepto dos entraron a la tierra prometida. Los 600, todos, incluyendo a Moisés y su hermano Aarón, todos quedaron muertos y no vieron la tierra prometida, no entraron a la tierra prometida. Entonces entraron esos dos junto con la generación que nació y los pequeñitos que venían hermanos, saliendo de Egipto, esos que crecieron, hermanos, en el desierto en los 40 años, esos fueron los que poseyeron la tierra prometida. Mire cómo Dios revierte, hermanos, los dichos de nosotros de esa manera. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron estos 10 espías? ¿Qué fue lo que dijeron? Sería interesante hacer un mensaje, pero todavía no lo tengo. ¿Qué fue lo que dijeron? Bueno, prediqué algo similar, hermanos, un día de estos, acerca del ánimo. Es muy importante el animar a las personas. Es muy importante tener ánimo en la iglesia, en el trabajo, hermano, en los caminos. Es muy importante andar animado, no desanimado. Pero por el ánimo de estos 10 hombres, de estos 10 espías, Dios lo castigó y lo azotó, hermanos, un día por año, 40 años. ¿A usted le gustaría, hermanos, que por la boca de un mengano tal por cual, aquí en la iglesia, nos azote Dios a todos por 50 años, por 20, por 30 años? Que el Señor lo reprenda, hermanos. Que el Señor lo reprenda y se lo lleve lejos. Hermano, eso duele. Eso, hermano, le saca a uno las lágrimas, hasta las que ya no tiene. Eso es doloroso, hermano. El tratar de, hermano, de ser, hermano, una persona que tolera todo ese tipo de situaciones, hermano, de personas con ese espíritu que no trae, hermano, aliento, sino que trae más bien desaliento. Hermano, eso de verdad, en la palabra de Dios, hermano, tiene un gran valor. Honestamente, tiene un gran valor en la palabra de Dios. Pero, hermanos, ¿qué fue lo que dijeron estos 10 hombres? Muy bien. Ellos dijeron: no podemos vencer, porque la tierra prometida donde nosotros vamos es una tierra que ya está habitada. Y los que viven ahí son gente de alta estatura, son gente robusta, son gente que tienen ya palacios, ya casas, son gente que tienen ejércitos, que tienen esto, son muchas ciudades que están ahí. Y nosotros, pobres gatos pulgosos que andamos en el desierto, no podremos hacer nada con ellos. ¿Cómo se veían ellos con ellos? Se compararon. Bueno, ellos fueron a la tierra prometida y fueron de escondidas como espías. Hicieron esto, trajeron cosas de regreso para mostrarles que habían ido a la tierra prometida, hermano, y ellos se compararon, se pusieron a la par de ellos. Y dice la Biblia cómo eran ellos comparados con nosotros: cucarachas. Por si no conocen las langostas, nos veíamos como langostas.
comparado con un gigante, hermano, un gigante, hermanos. Con una langosta, hermano, ya sea, verdad, el animalito ese que se come las plantas verdes, o ya sea, hermano, aquel que anda, verdad, en el mar y que bien rico comérselo ya cocinado, hermanos, cualquiera de los dos, verdad, con un zapatazo se acaba, hermano, se arregla esa situación. Así se veían. Entonces, esos 10 desalentaron a toda la nación de Israel. Y Josué y Caleb fueron los únicos de que 2 contra, hermanos, 600,000 hombres, 2 contra casi 1,000,000 de personas, tomando en cuenta hombres, hermanos, las mujeres, los hombres, hermanos, y los niños, hermanos, casi 1,000,000 de personas, hermanos, no pudieron ser alentados por 2 que decían, no digan eso, vayamos y ataquémoslos porque Dios está con nosotros, confesemos las promesas, Dios es poderoso. Pero, hermanos, los 10 prevalecieron y dijeron, no podemos. Qué duro es decirle al Señor, no puedo. Deberíamos de tomar, hermanos, algún curso de Biblia que diga, aquí no se dice no puedo. Sería muy interesante llevar un curso, hermanos, de ese tipo, donde nos enseñen, hermanos, a ser, hermanos, positivos, pero no como una filosofía, sino como producto de estar embebido en las promesas del Señor. Cuando usted lee las promesas de Dios, entonces usted puede tener inspiración para usted mismo. Pero cuando usted no lee, no conoce, desconoce completamente, ni le llama la atención, es obvio que usted va a andar desanimado. Es obvio que usted, hermano, todo el tiempo va a estar pensando lo negativo, lo sucio, lo podrido, lo que no sirve para nada. Es claro, es evidente, claro, lo que el hombre siembra, eso mismo va a producir. Si usted, hermano, no se alimenta sabiamente la palabra de Dios, no va a producir luz, va a producir las mismas tinieblas. Aleluya. Por eso es muy importante para el creyente conocer la palabra, recitar la palabra, embeberse la palabra, hermano, para que la palabra lo inspire y lo anime, que cuando las cosas no se pueden, usted diga sí se puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, bendito sea su nombre. Ahora, estos 10 que estaban acá, hermanos, desanimaron al pueblo, y eso fue la causa de que el Señor se molestara y les pusiera el juicio. Día que se tardaron en ir a la tierra y espiarla, va a ser día por año. 1, 2, ustedes que dijeron que iban a vivir y que sus hijos iban a morir de hambre, va a ser al revés. Ustedes se mueren y sus hijos entran a la tierra prometida. 2 azotes. Entonces, aquí Israel, hermanos, donde nosotros leíamos que Israel estaba morando en Sitín, quiere decir que el pueblo se había detenido en ese momento, en su trayectoria. Pero como les dije al principio, y gracias a Dios que no se me olvidó, ¿cuál fue la alianza que ellos traían de Egipto? Desde que salieron de Egipto, traían una nube. ¿En qué momento aparecía la nube? De día. Había una nube. ¿Y cuál es la otra alianza que traían? Y había una columna de fuego. ¿En qué momento aparecía la columna de fuego? En la noche. Esas 2 cosas, hermanos, de día y de noche, Dios les daba dirección. Y la señal era esta, que cuando la nube se detenía y ya no seguía, tenían que ellos siempre ver para arriba. Párense, deténganse, porque la nube ya no se siguió moviendo. Acampar aquí en este momento. Ponían en ese momento los sacerdotes que llevaban, hermanos, las estacas, que llevaban las cortinas enrolladas, hermanos, y que cargaban todo ellos mismos. Dice la Biblia que en ese momento ellos bajaban las cosas, hermanos, uno por uno, empezaban a poner las estacas, tomaban las medidas. Lo primero, armaban el tabernáculo, y alrededor del tabernáculo tenían que morar las 12
tribus de Israel. Había una tribu para el norte, una tribu para este lado, otra tribu para este lado, otras tribus para el lado del sur. Hermano, todo estaba ya planificado, así como nosotros planificamos nuestros campamentos. En orden, aleluya. Así todo Israel tenía planificado por mandato de Dios de hacer las cosas en orden. Entonces ellos se quedaban ahí y ahí tenían que estar. Y cuando de repente, hermanos, veían que la nube se había movido, a desarmar las cosas y vámonos, porque la nube está corriendo para aquella dirección. Entonces ellos tenían la obligación de seguir la nube. Y esa era la dirección que Dios les dio, hermano, en todo el trayecto desde que salieron de Egipto. Entonces, cuando la nube se detuvo, hermano, exactamente aquí dice, entonces Israel habitó, acampó, se detuvo y moraba Israel. Entonces, en Sitín, capítulo 25, verso 1, y el pueblo, dice, comenzó ¿a qué? ¿Qué es fornicar? Fornicar es tener relaciones fuera del matrimonio. Entonces eso quiere decir, hermano, que los hombres de Israel que comenzaron a fornicar en esa ciudad, en ese pueblo, hermanos, lo hicieron con, no, hermano, lo hicieron con las mujeres de ese lugar, y los hombres que lo hicieron, hermano, fueron hombres que estaban casados. Los hombres casados comenzaron a fornicar, hermanos, con las hijas, es decir, con las mujeres. Moab aquí no es, hermano, un padre que tiene 5 hijos, no, es, hermano, aquí, ¿verdad? Hablando de un sentido general de pueblo, de una nación, hermano, con todas las mujeres, el pueblo, los hijos de Israel, hermano, comenzaron a fornicar, dice la Biblia, con las hijas de Moab. Y verso número 2 dice, las cuales invitaban al pueblo, ves, al pueblo de Dios, verá, los israelitas invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Verso 3, y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Verso 4, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, ¿y qué? Y ahórcalos. Hermanito, si hiciéramos nosotros hoy eso hoy en día, yo le diría al Señor, pero ni tenemos 600,000, ¿y de dónde vamos a...? Y ahórcalos ante Jehová, dice, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita, es decir, una de las mujeres de Madián, dice, a una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermano, en las iglesias sí que hay gente descarada, hermano, que, Dios mío, se había levantado el juicio de Dios, y para detener el juicio de Dios, Moisés, ¿verdad?, le dice a sus líderes, pasen revista y todo aquel que se ha metido con las mujeres de Madián, agárrenlo y me lo ahorcan. Y en ese ambiente, ¿verdad?, que el juicio de Dios cae, y como para detener el juicio de Dios, comienzan Moisés y sus líderes a ahorcar a aquellos que se habían metido con las mujeres. Aparece un fulano tan descarado con su mujer madianita a ponerse tranquilamente enfrente de Moisés. Mírala. ¿No crees que agarré la mejor de todas? Qué descaro. Qué descaro. Está viendo que Dios está, hermano, empezando la mortandad en el pueblo, y que se está haciendo juicio contra todos aquellos que, hermano, se metieron con las mujeres.
Y que el pueblo, hermanos, se va al tabernáculo, es decir, al tabernáculo de Moisés, a clamar misericordia. Dios, detén la mortandad en medio de tu pueblo. Perdónalo, Señor, ten misericordia. Y aparece un zángano ahí, ¿verdad? Un sinvergüenza con su mujer. Bien frío, bien frío. Y dice aquí la Biblia, hermanos, que en ese momento, verso 7, y lo vio Fines. Bendito sea el Señor, hermanos, por esos hombres que se levantan en medio del pueblo, hermanos, para detener la mortandad y el juicio de Dios, y para poner, hermanos, las cosas en orden, aunque sea a cuestas de su propia vida. Dice que se levantó Fines, hijo de Eleazar, es decir, el hijo del sacerdote Eleazar. Se levantó Fines, el hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, hermano, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Agarró una lanza, se fue, hermano, y dijo: ¿cómo es posible que este va a venir y respetar lo que Dios está diciendo, y a respetar, hermano, a Moisés? Pues yo me voy a encargar de esto. Consiguió una lanza, hermano. Dice aquí la Biblia, consiguió una lanza y se fue, verso 8, tras el varón de Israel, dice este hombre, y se fue a la tienda. Claro, en lo que buscaba la lanza que él ya había agarrado, ¿verdad? Y iba al momento del cafecito con la fulana, y agarró la lanza, lo siguió hasta la tienda, dice, y estando en la tienda, a los dos los alanció, dice, a ambos, al varón de Israel y a la mujer, hermano, por su vientre, dice la Biblia, y cesó en ese momento la mortandad de los hijos de Israel. Pero vea, este está interesante, verso 9. Y murieron en aquella mortandad, ¿cuántos? 24,000, 24,000, 24,000, 24,000 personas, a causa de la mortandad que Dios empezó a levantar el juicio. Hermanos, le costó caro a Israel. Le costó caro a Israel, hermanos, perder 24,000 hombres a causa del juicio. Dice, verso 10: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apagar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo de entre vosotros, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi paz, mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardiles, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Qué interesante, ¿no? Qué interesante ver, hermanos, cómo la astucia, hermanos, que ocupó este hombre llamado, hermanos, Balaam, hizo que el pueblo, hermanos, cayera en un pecado, hermanos, donde no pudieron levantarse. Y aquí la escritura, hermanos, menciona en el capítulo 31, en el verso que leíamos, donde habla
en el verso número 15, verso 15 del capítulo 31, donde habla Moisés y hace referencia de estas mujeres que las habían dejado, les habían perdonado la vida cuando ellas habían sido las causantes, hermanos, de que el pueblo de Israel perdiera. ¿Cuántos perdió? 24,000, hermanos, por causa de la mortandad. Y que la clave aquí, ¿verdad? Usted le puede poner una marquita al verso 16, la clave es esta: y he aquí, ¿por consejo de quién, hermanos? O sea, ¿qué fue lo que las mujeres hicieron con el pueblo de Israel? Cuando Israel moró en, ¿dónde fue? ¿Cómo se llama el lugar? Sitín. Sitín. Cuando Israel acampó en Sitín, dice la escritura, hermanos, que entonces Israel comenzó a fornicar con las mujeres madianitas. Y a causa de la fornicación, a causa de que el hombre rompió, ¿verdad?, su lazo conyugal con su esposa y se buscaron otras mujeres, a causa de eso el Señor derramó su ira sobre el pueblo, hermanos, y consumió a 24,000 hombres, hermanos, del pueblo de Dios. Y que, hermanos, la causa de que Israel cayera, hermanos, en la fornicación con esas mujeres fue producto del consejo, como dice el verso número 16, consejo de alguien, el consejo de este hombre llamado Balaam, porque fueron ellas la causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, en ese lugar, en Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Israel. Ahora, la pregunta es, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que Balaam, hermanos, trabajó con las mujeres de ese pueblo para que las mujeres fueran, hermanos, el anzuelo para que entonces los varones cayeran en fornicación? Por eso es que yo leí, hermanos, el Proverbios, donde leíamos, y yo cada vez que leo este proverbio me acuerdo de mi hermano, cuando éramos pequeños y él se sentaba a comer, ponía hasta 10 panes y mi mamá le decía: te estás comiendo todos los panes, pero ¿qué te pasa? ¿Nos vas a dejar sin comida a todos? Mira, se le quedaba viendo bien serio a ella y le decía que acaso ella creía que todos esos panes era bastante comida. Y venía él y agarraba un pan y lo hacía así enfrente de ella. Y sabe, el pan quedaba así, mire. Ese pan así quedaba así. Y apretaba los 10 panes, hermano, no formaba, con esos 10 panes apretados así, no llegaba pero ni a formar uno, hermano. Aquí está. Entonces a mí se me viene siempre esa imagen cuando leo en la palabra de Dios que dice que la preciosa vida del varón es reducido a un bocado, a un pedacito de pan. ¿A causa de qué? A causa de la mujer ramera. Ahora, aquí viene el principio que nosotros tenemos que descubrir, porque este principio que trabajó en estas mujeres para hacer caer, hermano, a los varones de Israel, es el mismo principio que ocupó, hermanos, esta mujer que estaba en la iglesia de Tiatira. Ahora, vamos a hablar de eso el próximo miércoles. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fue que trabajó Balaam? ¿Cómo fue, hermano, que estas mujeres entonces empezaron a atraer, hermanos, la atención del pueblo de Dios que estaba acampando en ese momento, en ese lugar? Amén. Vamos a